Sumo cuánto mide acá, sumo cuánto mide acá, sumo cuánto mide de aquí para acá, sumo cuánto mide de aquí para acá, y sumo esas cantidades y ya averiguo el perímetro. ¿Sí? A diferencia del área, ¿qué es el área? Lo de adentro, exacto. Es como, por ejemplo, a la hora de construir este salón, ¿sí? Midieron cuánto medía de largo y de ancho para, por ejemplo, cuántos de estos azulejos colocar, ¿sí? El que construía esto, ¿cómo supo cuántos tenía que colocar? Porque se calculó el área, ¿sí? Se calculó el área, es lo de adentro. Entonces, veamos aquí. ¿Alguien quiere leer ahí? ¿Alguien alcanza a leer lo que es el perímetro? Julio, fuerte. El perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura. Expresamos el perímetro en la misma unidad de longitud, utilizada para los lados, por ejemplo, de centímetros, pulgadas o pies. El área es la superficie total dentro de los límites de la figura. Medimos las áreas en unidades, cuadradas como centímetros, cuadrados, pulgadas, cuadradas o pies cuadrados. En la tabla de 3.1 presentamos. Gracias. Entonces, vean pues, yo voy a tomarle foto a estas fórmulas. Para los que no tienen libro, igual las van a tener en la plataforma, ¿sí? Ya saben cómo entrar a la plataforma, ahí tienen todos los recursos que vemos aquí. Entonces, veamos el ejemplo 3, ¿sí? El ejemplo 1 y 2 nos lo vamos a sacar porque esa fórmula la vamos a ver hasta la otra semana, ¿sí? Por el momento solo vamos a trabajar con fórmulas geométricas. Entonces, dice, ¿alguien quiere leer? ¿Sí? ¿Alguien? El ejemplo 3. Jenny, ¿tú le quieres dar la lista? Es decir, decidió cerrar un área rectangular del patio trasero del escudo. Sigan por la actividad de sus patrocinadores pensionados. La siguiente va a ser 40 pies de largo y 23 de ancho. Va, entonces vean pues. Dice que un veterinario tiene perros, ¿sí? En una como jaula, llamémosle así, ¿sí? En donde quiere que se entrenen. Entonces, aquí está el dibujo de la jaula de los perros, ¿sí? Y dice que nos pide calcular el perímetro, ¿sí? Si nos pide calcular la orilla, la cantidad de cerca que va a tener que utilizar, nos está pidiendo el perímetro, ¿sí? Entonces, nos dice que de largo es 40 pies y de ancho es 23. Esta es una buena pista, ¿sí? ¿Cuál va a ser el ancho y cuál va a ser el largo? El largo siempre va a ser, valga la redundancia, más largo que el ancho, ¿sí? Entonces, ustedes le dicen, ese rectángulo es de 40 por 23. No les van a especificar cuál es el largo y cuál es el ancho, pero ustedes ya saben que el largo siempre va a ser más grande, ¿sí? Entonces, aquí el largo tiene 40 y de ancho tiene 23. Entonces, resolvámoslo aquí. Dice que de ancho tiene 40, ¿verdad? Perdón, es al revés, ¿verdad? Largo 40 y ancho ¿cuánto? 23. Va. ¿De qué figura estamos hablando? ¿De qué figura estamos hablando? ¿De un cuadro, de un rectángulo? ¿Sí? Este no es un cuadro porque un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Y si un lado mide 40 y el otro mide 23, deja de ser un cuadrado. Entonces, estamos hablando de un rectángulo. Si volvemos al cuadro de las fórmulas y vemos, ¿qué estamos calculando? ¿El área o el perímetro? Entonces nos va a servir esta fórmula, ¿sí? ¿Perímetro de qué? De un rectángulo. Que dice que perímetro es igual a 2L más 2A. Entonces, vamos a copiar la fórmula. Perímetro es igual a 2L
más 2A. Entonces, si queremos averiguar perímetro, necesitamos saber al menos el largo y al menos el ancho. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir los datos. B es igual a 2 por largo, que en realidad es 40, más 2 por ancho, que en realidad es 23. Resuelvo esa ecuación y voy a averiguar el perímetro. 2 por 40 es 80, más 2 por 23, 46, y 46 más 80, 126. Entonces, con estos datos y con esta fórmula, ya averigüé el perímetro de esa jaula que va a utilizar el veterinario, ¿sí? Entonces, vemos aquí. El inciso A nos pedía qué cantidad de cerca necesitará, o sea, qué perímetro va a necesitar, ¿verdad? Y el inciso B dice qué tan grande en pies cuadrados será el área. Ya averiguamos el perímetro, ahora averiguemos el área. Me faltó poner pies. Siempre hay que especificar la unidad de medida que estamos trabajando. Entonces, ya averiguamos el perímetro, ahora averiguamos el área. ¿Será que vamos a utilizar la misma fórmula? Nos piden averiguar ahora el área. No. Entonces vamos a utilizar la fórmula del área del rectángulo. ¿Sí? Entonces, con los mismos datos, largo es igual a 40 y ancho es igual a 23. Y la fórmula me dice que es área es igual a L por A. Simplemente sustituimos los datos. Para averiguar el área, voy a sustituir la L, que es 40, por 23. ¿Cuál es ese resultado? 920 pies cuadrados se le llama cuando averiguamos el área. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Es simplemente identificar qué datos tenemos y después los metemos a la fórmula que querramos averiguar. Por ejemplo, si quiero averiguar el perímetro, no voy a utilizar la fórmula del área. ¿Sí? Si quiero averiguar el perímetro de un rectángulo, no voy a utilizar la fórmula del perímetro de un trapecio. ¿Sí? Cada figura tiene su determinada fórmula. Entonces, si yo estoy tratando a un cuadrado y quiero averiguar el área, voy a utilizar, el área de un cuadrado, ¿sí? Hay tantas fórmulas que nosotros tenemos que escoger la que nos sirve, ¿sí? ¿Sí? Porque, digamos, en el perímetro no se pone 10 cuadrados y en el área. Porque estamos hablando de... Veamos. Estamos hablando de... En el área vamos a meter pies que sean cuadrados. Por ejemplo, este azulejo es un buen ejemplo. Haga de cuenta que usted tiene acá un montón de cuadros. ¿Sí? Yo podría, y me preguntan cuántos azulejos hay ahí. Aquí. Entonces, hay dos maneras. Contar una por una. 1, 2, 3, 4. Si va a ser muy tardado, ¿sí? O puedo hacer una cosa. Puedo contar cuántos hay aquí. Y puedo contar cuántos hay aquí. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 6 por 5 me da 30. Sí, entonces aquí, con una simple multiplicación ya averigüé cuántos cuadritos hay en ese cuadro sin contar uno por uno. Entonces, son 10 cuadrados porque a cada cuadrito le llamamos que es un cuadrado. ¿Sí? Entonces van a ser 10 cuadrados. Entonces, ahora pasamos al ejemplo... Al ejemplo 4. ¿Ya se ubicaron en el ejemplo 4?
Fotos panorámicas. Ay, mapu. Veamos el ejemplo 4. Dice, fotos panorámicas. Sigan la lectura en su libro, ¿sí? Katy Panix compró una cámara para tomar fotos panorámicas, como la que se muestra, ¿sí? Además de fotos regulares, una foto panorámica tiene un perímetro de 27 pulgadas y una longitud de 10. Encuentre el ancho de la foto, ¿sí? Entonces, les encuentra una cosa. Voy a tomar una foto acá. Nos dan ahora el perímetro. Nos dan el perímetro y nos dan la longitud. Antes nos dieron el ancho y el largo. Ahora nos dan el perímetro y la longitud, ¿sí? Y nos piden averiguar el ancho, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Vamos a utilizar la misma fórmula del perímetro de un rectángulo, que es... ¿Cuál es la fórmula del perímetro de un rectángulo? Regresen, aquí está en la página 172. Perímetro es igual a 2 veces el largo más 2 veces el ancho, ¿sí? Entonces, en este problema nos decían que el perímetro es 27. Entonces decimos que perímetro es igual a 27. Necesitamos averiguar ancho y largo. Decimos que es igual a... Longitud se refiere al largo, ¿sí? Largo es igual a 10. Hay que averiguar ancho. Entonces, esos datos los vamos a sustituir en esta fórmula. ¿Tenemos perímetro? Sí, es 27. En vez de P voy a poner 27. ¿Tenemos largo? ¿Tenemos largo? Sí, es 10. ¿Tenemos ancho? No, entonces se va a quedar como A. Ahora resolvamos esta ecuación. El 27 se queda acá. 2 por 10 es 20. Y 20 más 2A. Queda así, ¿verdad? Ahora, yo quiero despejar la A. ¿Cómo despejamos la A, Ricardo? ¿No sabes? Tendré que poner más atención si no saben cosas, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo despejar la A ahí? Cambiarla de lado. Cambiar de lado al 20. El 27 se queda acá. El 20 que está positivo pasa al otro lado negativo. No se recuerdan cuántas veces hicimos eso el año pasado. Y el 2A se va a quedar aquí. 27 menos 20. 27 menos 20 me da 7. 7 es igual a 2A. Y ahora para despejarla, divide los dos lados dentro del 2. Se cancela acá y me queda A es igual a 7 medios. ¿Qué esto es? ¿Cuánto es 7 medios? 7 dividido 2. 3.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué averigüé aquí? El ancho. ¿Sí? Podemos ver si esto tiene lógica haciendo esto. La fórmula es 27 es igual a 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Sustituyamos los datos. Perdón, aquí es P. 27 es igual a 2 por 10 más 2 por 3.5. Es una buena forma de comprobar, poner la fórmula original todos los datos que ya tengo y me tiene que salir verdadero. 27 es 2 por 10 es 20
más 2 por 3.5 es 7, 27 es igual a 27. Sí me sale, por lo tanto estaba en lo correcto. ¿Sí? Entonces, vean la diferencia. Otro pequeño detalle es que el área se representa con una A mayúscula y el ancho con una A minúscula. ¿Sí? La altura, ¿cómo creen que se representa la altura si ya utilizamos la mayúscula y la minúscula? ¿Cómo? No, la altura se va a representar. ¿Por qué no se pasa? Exacto. ¿Cómo se dice altura en inglés? Exacto, es con H. Altura la vamos a representar como H, ¿sí? Por su nombre en inglés. Sí, entonces veamos el ejemplo número 1. Nos pedían averiguar el perímetro y el largo de un rectángulo. Lo hicimos aquí con las dos fórmulas. En el ejemplo número 4 nos pedían averiguar el ancho de un rectángulo. Nos daban el perímetro y nos daban el largo. ¿Sí? Longitud es lo mismo que largo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Veamos el ejemplo número 5. Este ejemplo muestra cómo se puede utilizar el álgebra, ¿sí? en la vida real. Veamos. Dice, Karen, propietaria de un velero pequeño, necesita reemplazar una vela triangular. Esta que está aquí, miren. Esa vela triangular necesita reemplazarla. Al ordenar la vela necesita especificar la base y altura de esta, ¿sí? Necesita especificar cuánto mide de base, cuánto mide de altura, ¿sí? Entonces, dice, mide la base y encuentra que tiene 5 pies. La base mide 5 pies. También recuerda que el área de ese triángulo es de 30 pies cuadrados. Entonces ya tiene dos datos. Tiene la base, que es 5, y tiene el área, que es 30 pies cuadrados. ¿Sí? Ella no quiere retirar la vela para medir la altura. Imagínense, tendría que quitar esto y medir cuánto mide la altura. Entonces, de modo que emplea el álgebra para calcularla. Encuentre la altura de la vela de Karen, ¿sí? Entonces, si nos vamos aquí a la página 172, ahí están las fórmulas, ¿sí? Y vemos las fórmulas del triángulo. Ya encontraron el triángulo en la página 172. Aquí están, miren. ¿Ya encontraron el triángulo ahí? Los que no tienen libro. Entonces, miren, pues tenemos el área, tenemos la base, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la fórmula del triángulo, pero ¿cuál? ¿Del área o del perímetro? Del área, exacto. Porque conocemos este dato y conocemos la base. La que desconocemos es la H, es la altura, ¿sí? Entonces, esta fórmula nos va a servir, ¿sí? Si se dan cuenta, no podríamos utilizar esta porque no conocemos el perímetro, ¿sí? Ni conocemos un lado del triángulo. Entonces, esta sí. Entonces, veamos aquí. El área de un triángulo se calcula con 1/2 de la base por la altura, ¿sí? Entonces dijimos que la base es 5 pies y el área son 30 pies cuadrados. Entonces decimos que base
es igual a 5 pies y área es igual a 30 pies cuadrados. Entonces sustituyamos ahora aquí los datos en esta fórmula. ¿Conocemos área? Sí, 30. ¿Conocemos base? Es 5. ¿Conocemos altura? Esa es la que queremos averiguar, por lo tanto la dejamos como H. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a sustituir esa ecuación, vamos a despejar H, ¿sí? Entonces, tenemos una fracción. ¿Alguien se recuerda cómo eliminar las fracciones? Exacto, multiplicar por el denominador. Pero si voy a multiplicar este lado por el denominador, también el otro lado. Aquí es parejo, ¿sí? Todos los lados los voy a multiplicar por el denominador. Entonces, voy a multiplicar acá por 2 y acá por 2, con tal de que este 2 se elimine, porque no quiero trabajar con fracciones. Entonces, cancelo este 2 con este 2. En este caso no se puede cancelar nada, entonces se multiplica. 60 es igual, aquí me queda 5H. ¿Sí? ¿Vieron lo que hice? Multipliqué los dos lados por 2 con tal de eliminar esa fracción. Entonces, ahora, ¿cómo despejo H ahí, Diego? ¿A qué? Hacer negativo, o sea, 60 menos 5. ¿El 5 qué está haciendo ahorita? ¿Qué está haciendo con el H? Está sumando, está restando, multiplicando, dividiendo. Dividiendo, si fuera dividiendo sería así. ¿Diego? Está multiplicando. Y se está multiplicando de un lado, al otro lado va a pasar a dividir. Entonces, que aquí está multiplicando, pasa a dividir al 60. 60 dividido 5. ¿Cuánto es? O sea que altura es igual a 12 pies. Y ella no tuvo necesidad de quitar ese velero y medir cuánto era esto. Simplemente utilizó el álgebra para calcularlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya vamos entendiendo más o menos? Ahí que no había entendido nada, te voy a explicar. ¿Desde el ejemplo 1 o este ejemplo? Vea pues. En este problema nos están hablando de un triángulo, ¿sí? De este triángulo que está aquí, miren. No le escucho. Es un triángulo. Entonces, en el mismo problema me dice las medidas de este triángulo. Dice que ella vino y midió la base. La base del triángulo es 5. Ya tengo la base del triángulo, que es B. ¿Sí? Ahora, el área, ¿sí? El área es todo esto, todo lo que está dentro. Dice que es 30. Ahora, yo quiero averiguar este lado, o sea, la altura del triángulo. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar una fórmula para averiguar esa altura. Si ya conozco el área y ya conozco la base, puedo averiguar la altura con esta fórmula. ¿Sí? Que es área es igual a 1/2 de base por altura. Esta es la fórmula del área de un triángulo. Entonces, voy a sustituir los datos. Área es 30, ¿sí? Base es 5 y altura es la que no conozco, entonces la dejo como H. Entonces, si yo quiero si yo quiero quitar esta fracción, voy a multiplicar todo por 2. Lo puedo trabajar así como fracción, pero va a ser un poco molesto, sí va a ser un poco más tardado.
Entonces, para hacerlo más cómodo, voy a eliminar la fracción, multiplico todo por 2, se elimina el 1/2 y solo me queda el 5. Y aquí 2 por 30 me da 60. El 5 pasa a dividir al 60 y me da 12. Con eso que averiguo la altura del triángulo. Entonces, si yo quiero comprobar si esto tiene lógica, esto me está diciendo que de área tengo 30, de base tengo 5 y de altura tengo 12. ¿Sí? Podemos meterlo a esta fórmula y ver si nos da verdadero. Área es igual a 1/2 de base por altura. Área dice que es 30. 1/2 de 5 por 12. ¿Sí? 1/2, ¿cuánto es 5 por 12? Y 60 por 1/2. Hagan de cuenta que el 60 se cancela con el 2 y me queda 30. 30 por 1, 30. 30 es igual a 30. Sí, entonces mis datos tienen lógica. ¿Sí? Ahora sí, ya más o menos. Va, entonces pasemos al siguiente ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita lo estoy explicando. Otra fórmula que vamos a estar trabajando es la del área del perímetro de un círculo. ¿Sí? En donde trabajamos con la variable pi, que es un número irracional. ¿Sí? 3.14. Vean pues, la variable pi no es que signifique exactamente 3.14, se aproxima a 3.14. ¿Sí? Exacto, pi continúa. Pero lo vamos a trabajar como 3.14. Entonces, veamos aquí, este es el último ejemplo que vamos a trabajar. ¿Sí? Dice, el Centro Médico Universitario tiene cerca de la entrada de la sala de emergencias un helipuerto circular, ¿sí? Es donde aterrizan los helicópteros, ¿sí? Aquí aterrizan los helicópteros. Wow, plástica, yo sé. Este helipuerto es donde aterrizan los helicópteros, ¿sí? Determine el área y el perímetro del helipuerto si su diámetro es de 40 pies. Veamos aquí. Aquí hay un pequeño detalle, vean pues. Veamos, en un círculo, ¿sí? A un círculo le llamamos el radio, ¿sí? La medida del centro para cualquiera de los dos lados. Sí, está poniendo atención. Le llamamos radio a la medida del centro para cualquiera de los lados, ¿sí? Y le llamamos diámetro a la medida de un extremo al otro extremo, ¿sí? Hay mucha diferencia ahí. Diámetro no es lo mismo que radio. Eso sí,
el diámetro, si yo tengo la medida del diámetro y la divido dentro de 2, voy a averiguar el radio. ¿Sí? El radio siempre va a ser la mitad del diámetro. Entonces, si el diámetro tengo 30, ¿cuál va a ser el radio? Si del diámetro tengo 15, ¿cuánto va a ser el radio? 7.5. Siempre va a ser la mitad. ¿Sí? Entonces, no se confundan con este diámetro y con el radio. La fórmula del área de un círculo es igual a pi por r al cuadrado, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, no involucra el diámetro, Pablo. No dice diámetro, dice radio. Y en los datos no nos dicen el radio es tanto, solo nos dicen el diámetro. Pero ustedes tienen que saber que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si de diámetro tengo 40, ya sé que el radio va a ser 20. Área es igual a 3.14 por 20 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué resuelvo primero? ¿La multiplicación o el exponente? El exponente, área es igual a 3.14 por 400. No es por 2, sino es 20 por 20. Y esto es aproximadamente 1256.64. Entonces, ¿sale esas tres filas en orden, por favor? Pi es 3.14. Ya, esas. Pi vale 3.14. Pi ya tiene su valor, exacto, ya tiene su valor definido, pero es una constante, no es una variable. La R es la mitad de 40. Dije que pi vale 3.14. Yo entendía todo porque era que me dieron las figuras. ¿Cómo se llama?